Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos una vez más a este precioso lugar. Les voy a invitar que tomen sus Biblias, si la ha traído a este lugar, y vayan conmigo a San Juan, capítulo número 8, versos 31 y 32. San Juan 8, versos 31 y 32. Gloria sea el Señor Jesús. ¿Ya estamos todos allí? San Juan 8, versos 31 y 32. Gloria sea al Señor. Si alguien necesita Biblia, nos avisa. Aquí tenemos Biblias para los que puedan estar necesitando. Gloria a Dios. Esperemos que todos se encuentren, que todos estén allí en las diferentes versiones que tengan. Algunos tienen la Reina Valera, otros la PDT, otros la versión internacional. No importa la versión que usted tenga, me avisa cuando esté allí. Gloria sea al Señor Jesús. San Juan 8:31 dice la escritura: dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos. Dígame, ¿a quién? ¿A quiénes? A los judíos. Pero estos judíos tenían una particularidad. ¿Cuál era? Dice ahí que habían creído en Él. ¿Qué les dijo? Si ustedes permanecen en mi palabra, o en mis palabras, según la versión que usted tenga ahí, ¿serán qué? Serán verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Desde hace ya casi un mes venimos hablando de un tema que vamos a abordar durante todo el año, o bueno, gran parte del año, hasta donde el Señor nos lo permita. Gloria sea al Señor. Titulado Doctrina. ¿Cómo se titula? Doctrina. Y ya hemos visto las tres primeras enseñanzas de doctrina, las cuales para algunos hermanos que pronto no pudieron estar en esas enseñanzas y por motivo de que hay personas nuevas, vamos en breves minutos a resumirlos antes de entrar en materia con la cuarta enseñanza. Lo primero que establecimos es que la palabra doctrina literalmente significa enseñanza. Enseñanza. Eso es lo que en todas las traducciones es doctrina, enseñanza. En el ámbito religioso, en el ámbito de iglesia como nosotros, la doctrina es la enseñanza bíblica. ¿Qué es doctrina según el ámbito religioso? La enseñanza bíblica. Gloria sea al Señor Jesús. Bien, también definimos que la palabra doctrina podemos entenderla como la verdad revelada de Dios. ¿En dónde? ¿En dónde? En las Escrituras. Y nosotros tuvimos que hacer o estudiar brevemente, en esa primera enseñanza, estudiamos las diferencias entre la palabra doctrina, la palabra dogma, la palabra herejía y la palabra apostasía. ¿Sí se acuerdan? Bueno, la palabra doctrina es la verdad revelada de Dios. ¿En dónde? Es lo que dice la Biblia. El dogma, que es lo que tristemente más se enseña en las comunidades religiosas, ¿qué es? ¿La enseñanza de quién? De hombres. Entonces, la doctrina es la verdad revelada de Dios en las Escrituras. El dogma es lo que el hombre entiende o presupone de esa verdad revelada. De ahí es que hay tanta diferencia entre las enseñanzas en distintas congregaciones. El problema no está en la Biblia. El problema está en cómo los hombres entienden la Biblia. Y no todos los dogmas son malos. Escuchen bien, no todos los dogmas cristianos son malos, pero los dogmas son pensamientos de hombres. Ahora, el problema es cuando el dogma es una interpretación errónea de las Escrituras. Y entonces el dogma se convierte, hermanos, puede convertirse en la siguiente palabra: herejía. ¿Qué es la herejía? Lo que va en contra de lo que la Biblia dice. La palabra herejía es lo que está en contra o lo que se opone. En este contexto entendemos que la doctrina es la verdad de Dios revelada en las Escrituras. El dogma es lo que el hombre entiende, alcanza a comprender o presupone de esa verdad revelada. Y la herejía es lo que se opone a esta verdad revelada. ¿Estamos claros? Amén. Gloria sea al Señor. Entonces la herejía ya es lo que va en contra. O sea,
cuando se enseñan cosas que la Biblia no dice o que van en contra de lo que la Biblia dice. Y tristemente pues estamos llenos de eso en muchos lugares. Hay herejías, en muchos lugares hay herejías. Esperamos, confiamos en Dios que aquí no sea el caso. Amén. Y viene esta otra palabra que también se encuentra en las Escrituras y de las cuales Jesús, los apóstoles advierten mucho en las Escrituras, que es la apostasía. La palabra apostasía o apóstata significa caer. Caer, en este sentido, significa caer de la fe, o caer o negar esa verdad revelada de Dios. Entonces volvamos y hagamos el entendimiento. Doctrina es la verdad revelada de Dios en las Escrituras. El dogma es lo que el hombre entiende o presupone de esa verdad revelada. Y debo hacer el énfasis en que no todos los dogmas son malos, hermanos. No todos los parámetros humanos que en las iglesias se enseñan son malos. Algunos son buenos, pero no necesariamente son bíblicos. ¿Sí me hago entender? Gloria sea al Señor. Seguimos. La herejía es lo que va en contra de la verdad revelada de Dios. Lo que ya va totalmente en contra. Eso es una herejía. Y también, hermanos, encontramos la apostasía. Que la apostasía es caer de esa verdad revelada de Dios. Entonces, ¿qué es caer? Es cuando alguien viene, entiende una verdad de Dios, la tiene en su corazón, la proclama como verdad, pero más adelante, con el tiempo, no sé, bueno, por alguna circunstancia, cambia su parecer y cambia esa verdad y ya no reconoce esa verdad, sino la niega. Eso es apostasía. Cae de la fe. Y nosotros vimos toda la argumentación bíblica, y los que estuvieron en esa enseñanza tienen todos sus apuntes. Yo quisiera resaltar que, por ejemplo, cuando vimos la palabra doctrina, miramos muchos de los textos en la Biblia donde se habla de doctrina, que debemos enseñar doctrina, lo que es la sana palabra de Dios, así lo dice la Biblia. Cuando miramos el término dogma, usamos San Marcos 7, que es donde Jesús le dice a los fariseos y escribas: ustedes son hipócritas, de labios me honran, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Y dice, porque ustedes le enseñan al pueblo como mandamientos de Dios, doctrinas o mandamientos de ¿qué? De hombres. Y la palabra de Dios la hacen ¿a qué? A un lado. También hablábamos de todos los textos donde la Biblia advierte de las herejías, de lo que va en contra de la verdad. Y también nos sorprendía que allá en el libro de Timoteo, cuando se habla de la apostasía, dicen que tristemente que los que caen en la apostasía es porque apartan su oído de la verdad y le ponen el oído a doctrinas de demonios. Literalmente lo dice el texto. Solo está haciendo un resumen, eso ya lo vimos con toda la argumentación bíblica. Amén. Luego, en la segunda enseñanza, nosotros miramos, amados hermanos, que necesitamos estar en los fundamentos cristianos, firmes en el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? ¿Quién lo puso según la Biblia? ¿Se acuerdan? Los apóstoles. ¿Quién es la piedra principal, la piedra angular? Cristo. Cristo es la base. Cristo es lo principal. Y sobre esa base, esa piedra angular, que explicamos toda la connotación que tiene la piedra angular, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta que los apóstoles, dice la Biblia, los apóstoles pusieron el fundamento. Y Pablo dice que ya está el fundamento y ya nosotros no podemos llegar a meter otro fundamento, sino que debemos es construir o edificar sobre el fundamento que ya está. No quitar lo que está y poner algo que a nosotros nos parece. Eso fue lo que a grandes rasgos vimos en la segunda enseñanza. Y la tercera enseñanza, que fue la última que vimos, empezamos a desarrollar un tema que se llama la autoridad de las Escrituras. ¿La qué? La autoridad de las Escrituras. ¿Por qué para nosotros debe ser importante que todo lo que hablemos, digamos, pensamos, así tengamos que debatirlo, esté sustentado en las Escrituras? Porque en el momento en que entran mis pensamientos, el pensamiento de alguien más, pues esa verdad se puede convertir en una herejía. Esa enseñanza, aunque tenga buenas intenciones, o podemos estar cometiendo apostasía, cayendo de las verdades bíblicas. Y entonces, en esa enseñanza, mis amados hermanos, que fue la primera parte, hoy vamos a ver la segunda parte de la autoridad de las Escrituras, nosotros entramos a mirar varias cosas. Primero, entendimos, mis amados hermanos, cuál es el problema. ¿Cuál es el problema con respecto a la autoridad de las Escrituras?
Y el problema, voy a mencionarlo rápidamente, es que los hombres quieren hablar de Dios sin respetar la autoridad de la palabra. Muchas personas quieren hablar de Dios, quieren hablar de iglesia, de Biblia, pero sin respetar la autoridad de las Escrituras. Nosotros debemos procurar en lo que más podamos, porque nadie es perfecto, hermanos, pero en lo que más podamos respetar la autoridad bíblica, para poder ser buenos cristianos y para poder decir que nuestra iglesia es de sana doctrina o una iglesia donde se enseña bíblicamente. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. No todo lugar donde haya una fachada de iglesia cristiana, tristemente, lamentablemente, es de Dios. No lo es. ¿Por qué? Porque dice que el que es de Dios hace ¿qué? La voluntad. Y para hacer la voluntad debemos permanecer en donde, según Jesús, en la palabra. Ustedes son verdaderamente mis discípulos, mis seguidores, si permanecen en mi palabra. Y nosotros en la primera enseñanza vimos que en las distintas versiones hay unos dicen si son constantes, si son fieles, si son, mejor dicho, si permanecen firmes, si no se apartan de esa verdad que está revelada. Lo vimos con las diferentes versiones e interpretaciones que hay de ese texto. Impresionante, hermanos. Y vimos que pues el problema eran los dogmas, las herejías, la apostasía. Y hay algo interesante: si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, no somos sus hijos. Esto es interesante, hermanos, porque es que yo sé que suena duro, yo sé que suena, algunos dicen religioso, fanático, usted está condenando a todo el mundo. No es así. Jesús fue el que dijo, no fui yo. Jesús fue el que dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pero si yo no permanezco en la palabra, entonces no soy discípulo. Así de fácil. Por eso nosotros debemos tener cuidado con las herejías, con los dogmas, con las apostasías, y cuidarnos nosotros mismos, hermanos, nosotros mismos de caer en estas cosas. Y una de las cosas que mencionamos también en esta enseñanza anterior es que la manera en la que nosotros como cristianos observamos y entendemos o respetamos las Escrituras, mire esto, la manera en la que nosotros como cristianos observamos, entendemos y respetamos las Escrituras definirá la pureza de nuestras convicciones. O sea, la manera en la que yo entiendo, respeto y me someto a la Biblia va a definir la pureza de mi fe, de mis convicciones. Porque hay gente que quiere seguir a Dios pero a su manera, y así no es. Y esa fe no es buena, esa fe no es limpia, no es sana. Y al no ser sana, pues tristemente no lleva a buen destino. Es así de sencillo. ¿Amén? Entonces hoy entramos a seguir en esa segunda parte de la autoridad de las Escrituras. Y entonces vamos a mirar el tema: la importancia de ser fieles ¿a qué? A las Escrituras. ¿Cuál es el tema de hoy? La importancia de ser fieles a las Escrituras. Y el primer texto que vamos a revisar el día de hoy es Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. ¿Sí se acuerdan que hay en Mateo 4? ¿Qué pasaje hay ahí? Muy mencionado por el cristianismo. ¿La tentación de quién? La tentación de Jesús. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor Jesús. Bueno, ¿quién quiere leer este texto? Un voluntario. Eso lo anoto, hermano. Del 1 al 10, por favor. En fuerte voz de trompeta. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles que te cuiden.
sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Jesús le dijo, pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Pues después el diablo lo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, largo de aquí, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Amén. ¿Y el 11 dice? Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Wow, tremendo, ¿no? Un pasaje bien interesante. Me acuerdo que alguna vez en Mesetas, en la casa de la hermana Joana, lo revisamos más a profundidad con toda la connotación que tiene. Hoy lo vamos a mirar desde la importancia de ser fieles a las Escrituras. Es interesante, hermanos. ¿Quién está aquí siendo tentado? El Señor Jesús. ¿El Señor Jesús está haciendo qué? Tentado. ¿Por quién? Por el diablo mismo. Casi siempre que los hermanos tienen pruebas en su vida, luchas, tentaciones, dificultades, pecados con los que están luchando, algunos nos preguntan a nosotros los pastores, ¿qué debo hacer? Largos tiempos de ayuno y oración para que eso se vaya. Y pues no, usted puede orar, ayunar, eso es necesario, fortalece su vida. Pero cuando Jesús resistió al diablo, lo resistió fue con la palabra. Es interesante. 3 veces el diablo llegó a tentar a Jesús. Y lo tentó cuando él estaba en esos 40 días de ayuno, ¿cierto? Y estaba su carne débil. Estaba débil, la Escritura dice que él ya estaba débil. Y el diablo viene a tentarnos cuando estamos, ¿qué? Débiles. Por eso necesitamos estar constantes en toda nuestra disciplina espiritual, firmes con el Señor todo el tiempo. Porque en el momento en que usted esté débil, ahí entra el diablo. Dice, ahí esté débil, vamos a caerle, a rematarlo, ¿cierto? ¿O será que cuando usted está firme, gozoso en la iglesia, que usted dice que entre el diablo y sus ángeles, sus demonios, que yo aquí lo acabo, será que usted ve tentaciones, pruebas ahí? No. Generalmente la lucha, las pruebas, las tentaciones, las situaciones que a veces lo inducen a uno a caer, vienen cuando uno se está alejando, cuando uno está por allá débil, cuando uno no. Este no era el caso de Jesús, pero la Escritura dice que él estaba débil en ese momento, en su cuerpo. Y ahí vino el diablo, entró el diablo. Y si el diablo se atrevió a tentar a Cristo, no lo va a hacer con usted, hermano. Interesante. Ahora, en el verso 4, en el verso 7 y en el verso 10, vemos que cada una de las respuestas que Jesús dio fueron respuestas: escrito estás. No le voy a caer en su juego porque escrito está. ¿Y en qué respondió? Verso 4. El Señor Jesús le dijo, después de que el diablo viene y le dice, vea, usted tiene hambre, está cansado, usted es hijo de Dios, entonces si eres hijo de Dios, manda y convierte esas piedras en pan. ¿Sabe qué hace el diablo? El diablo siempre va a venir a poner en duda nuestra identidad como hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, haga esto. ¿Se acuerdan cuando él estaba en la cruz muriendo? Si eres hijo de Dios, bájese esa cruz. ¿No le ha pasado que muchas veces a usted y a mí nos retan? Si usted es hijo de Dios, entonces demuéstralo. Haga esto, haga lo otro. Y nosotros a veces caemos en el juego de seguirle la corriente a lo que no debemos seguirle la corriente por tratar de demostrar que somos hijos de Dios. Hace 8 días tuvimos una enseñanza bien, pero bien interesante en este lugar. Fue una enseñanza de la vida práctica del creyente y en Pedro veíamos que la Biblia dice que Jesús, mientras lo golpeaban, hacían todo con él, dice que mientras le levantaban falso testimonio, mientras estaban sus acusadores ahí delante, mientras lo escupían, lo golpeaban, dice que él guardaba silencio, él callaba. Y a veces nosotros no podemos guardar silencio, no sé por qué nosotros esta lengua nuestra y esta carne nuestra no nos permite actuar como verdaderos hijos de Dios, y generalmente actuamos en nuestros impulsos en vez de actuar como la palabra de Dios dice.
Pablo en Colosenses capítulo 3 dice que la palabra de Dios debe morar abundantemente. ¿En dónde? En nosotros. La Biblia no es para que la tengamos allá en un rincón, en un altar, la leemos de vez en cuando, no. La Biblia es para que nos la aprendamos y para que podamos llevarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Con eso, para que cuando venga la lucha, venga la prueba, venga la tentación, yo tenga la palabra de Dios en mi vida y con ella me pueda defender. En Efesios 4, en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, dice que la palabra de Dios es nuestra espada. Es con lo que nos defendemos. La fe es nuestro escudo con lo que nos protegemos. Pero la fe es con lo que nos defendemos. Y entonces cuando el diablo viene a tentar, a atacar a Cristo y le dice, convierta esas piedras en pan, Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted va a San Juan capítulo 6 y se encuentra el tema de que Jesús está hablando de que Él es el pan de vida, Él les está diciendo, ustedes recibieron antiguamente por parte de Dios en la época de Moisés el maná que venía del cielo, una comida celestial, pero esa comida no daba vida, solo los alimentaba, pero no daba vida eterna, no los salvaba. Y después le dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el que puede darles vida a ustedes. Y les dice, si el que coma de este pan y beba de esta sangre, vivirá para siempre. Y empezaron a murmurar y a decir, ¿cómo este viene a decir? Dice, ustedes, ¿por qué se les complica tanto lo que yo estoy diciendo? Verso 44 de San Juan 6. Él le dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y en el término original, ¿cómo es? Si no lo arrastra hasta mí. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo coge donde esté y lo arrastra hasta mí. ¡Wow! Y lo dice 2 veces. Y cuando Él les dijo que Él era el medio, que Él era el medio de salvación, que no había nada más sino solo Él, entonces dice la Escritura que muchos de sus seguidores dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Y muchos de sus seguidores se fueron, lo abandonaron. Oiga, si a Jesús lo abandonaron, ¿qué podemos esperar nosotros? Impresionante, ¿no? Y lo abandonaron no porque fuera mala gente. ¿Jesús era mala gente? ¿Era antichévere? No. Sanaba personas, resucitaba muertos, mejor dicho, era el showman del hombre, del momento. Y aún así la gente no caminaba con Él, no quería caminar por Él. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Él era dura. Porque Él les decía la verdad. Pero hoy en día lo hablábamos, ¿con quién era que lo hablábamos? No me acuerdo si ayer, antier, en estos días. Estamos viviendo la generación en el Instituto Bíblico del Pastor Llenaro. Estábamos hablando un tema fuerte de eclesiología con el grupo allá. Y yo miré que habían caras como que me querían pegar. Y yo le dije, es que el problema, estamos en una generación de cristal, de gente que se ofende por nada. El pastor ya no puede decir nada porque se ofende. El pastor ya no puede decir una verdad bíblica porque la gente dice, me está echando un vainazo. El pastor ya no puede decir nada porque todo les ofende. Pero esto, hermanos, es una realidad que también vivió Jesús. Vaya a San Juan 6. La gente se ofendió. Jesús les dice, ¿esto les ofende? ¿Se ofendieron por lo que les dije? Y eso que no les he dicho nada así fuerte. Y volteó y miró a sus apóstoles y ¿ustedes también quieren ir? Wow. Tremendo, ¿no? Mire, la importancia de ser fieles a las Escrituras nos ayuda a resistir la tentación, las luchas, las pruebas. Cuando usted tiene un problema en su vida de hogar, en su vida espiritual, en su vida social, en su vida de colegio, en su vida, no sé, en su identidad. Cuando usted tiene un problema, no sé, con sus negocios, hermano, y a veces actuamos impulsivamente por consejo de otros, por lo que a nosotros nos parece, pero no actuamos como la Biblia dice. Cuando los hogares están en crisis, ¿qué es lo que muchas veces viene el diablo a poner en la mente a través de amigos, personas, libros, no sé, videos en internet? Tú puedes solo, tú puedes sola, deja ese patán, deja a esa mujer, que no sé qué. Y la gente le hace caso al diablo. Pero cuando una persona conoce las Escrituras, dice la Escritura, venid a mí los que están cargados, cansados, y yo os haré descansar. Traed a mí sus cargas.
La Biblia dice, yo soy tu Dios, yo soy tu sanador, yo te restauraré. ¿Dios hace milagros, sí o no? ¿Sí o no? No los que están convencidos. Dios hace milagros. En la medida en que Él pueda. Dios puede restaurar un hogar, claro que lo puede restaurar. Dios puede restaurar una vida, claro. Dios puede cambiar la mente, el corazón de la persona más dura. Yo he tenido aquí en la congregación personas que yo les pregunto por su mamá, por su papá, por sus hermanos. Venga, ¿y usted qué? Vítelo. No, ese que va a venir por acá. No, esa gente, no, ese primero, hermano, llueve para arriba que se convierta él. ¿Qué pensaban los cristianos del primer siglo con el apóstol Pablo? Que era el perseguidor de la iglesia, que los perseguía, se metía a las casas, los sacaba con sus esposas, con sus hijos, los llevaba, los entregaban presos hasta para que los mataran. Estuvo en la muerte, presenciando la muerte de Esteban. ¿Será que alguien en ese momento pensó que Pablo pudiera cambiar? El asesino, el perseguidor. Es más, cuando Dios lo transforma y él empieza a predicar, los cristianos no le creían. Digo, eso es puro cuento, eso es, nos estás infiltrando para meternos a la cárcel. Y tuvo que pasar mucho tiempo para que la gente pudiera reconocer que Pablo realmente había cambiado. Dios puede cambiar, pero si no, Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida, pero nuestra actitud debe ser siempre defendernos con las Escrituras. La Biblia dice que al enemigo hay que odiarlo, hay que hacer oraciones en contra de ellos. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Hay que amarlo, hay que orar por él, hay que desearle el bien. ¿Sí? Como decía la hermana que ya ir a la reunión pasada, ¿sí? Así no colaboren, hay que hacerlo. Pero generalmente nosotros no hacemos eso. Porque la palabra no está siendo verdadera en nuestras vidas. La importancia de ser fieles a las Escrituras es que, como en el caso de Jesús, cuando venga la prueba, la lucha, la tentación, la circunstancia adversa, ella nos ayuda a resistir. Jesús venció la tentación siendo fiel a la palabra y no cayendo en la distorsión y confusión que el diablo quería traer sobre su vida. Si usted es hijo de Dios, haga esto. Si usted es hijo de Dios, mande a sus ángeles. ¿No fue lo mismo que Satanás hizo con Adán y Eva? Oiga, con que Dios ha dicho. Eso es mentira. Y metió confusión en el corazón del hombre. 3 pruebas, 3 tentaciones, 3 respuestas escriturales. Escrito está, verso 4, no solo va a vivir al hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Verso 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el verso 10, escrito está, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y cuando Jesús se paró firme en la palabra de Dios y resistió al diablo y proclamó la palabra, ¿qué hizo el diablo en el verso 11? Entonces el diablo se fue. Aquí con este no puedo hacer nada. Me voy a buscar a quien pueda hacerle daño. ¿Por qué el diablo nos hace muchas veces tanto daño? Porque no nos paramos firmes en la palabra, ni actuamos conforme la Escritura lo dice, sino que nos dejamos ganar de nuestros impulsos, de nuestros deseos, de nuestras emociones y de esta lengua traicionera que tenemos acá todos nosotros. ¿Será que necesitamos cambiar? ¿Será que necesitamos mejorar? Claro que sí. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Hermano Robert, Salmo 119, verso 9. Hermana Angie, Salmo 119, verso 5. Hermana Lady, Primera de Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 23. Por el momento. Entonces, el hermano Robert, Salmo 119, verso 9. La hermana Angie, Salmo 119, verso 105. Y la hermana Lady, Primera de Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 23. ¿Listos? Me confirman cuando estén allí. Gloria sea al Señor Jesús. Caleb, vaya listando Biblia para que lea ahorita. ¿Listo? Bueno. Isaac también toca ponerlo a leer hoy. Gloria a Dios. Está que se lee. Está que se lee. Salmo 119, hermano Robert, verso 9. ¿Dónde está? ¿Se le fue? ¿Con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar la palabra. ¿Con qué limpiará el joven? Pero ahora quite esa palabra joven y diga usted, ¿con qué limpiaré yo mi camino? ¿Con qué limpiamos nosotros nuestras vidas? Mire, está hablando de limpiar. De limpiar. Porque nuestras vidas están llenas de suciedad, de contaminación, de inmundicia, de pecado. ¿Con qué limpiamos nuestra vida? ¿Con qué nos santificamos? Con guardar su palabra. Señor. Guardando la palabra, lo que usted decía ahorita. El Señor Jesús fue tentado, ¿verdad? Y el Señor le dice y le reafirma, recordándole que hay una escritura. Y hay una escrito está. Así es. No puede, ¿cierto? Pero debemos también tener en cuenta que al tiempo, tentación de Satanás en nuestra vida no hay. ¿Por qué? El Señor Jesús dice, y en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido. ¿Por qué? Porque en nosotros ya está la palabra de Cristo, ya conocemos a Cristo, Satanás sabe que pierde el tiempo. Okay. Vamos a tener aflicciones, sí, de nuestro corazón salen muchas cosas malas, que es lo que sigue diciendo la Escritura. Ok, gracias, mi amado. ¿Con qué limpiará? Con guardar la Escritura. Pero hay que hacer la claridad que el cristiano sí es tentado. Santiago, en su epístola de Santiago, el primer capítulo, dice que cuando somos tentados, eso no viene de parte de Dios. Viene de nuestras concupiscencias, de nuestro pecado y obviamente del diablo. Entonces nosotros somos tentados, sí, podemos ser tentados. Pero la diferencia es la siguiente. Que muchos son tentados y caen en el pecado. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos la actitud de Jesús, de tener la palabra de Dios en nuestra vida va a ser limpia. ¿Y qué va a hacer el diablo? Ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Eso no quiere decir que no seamos tentados. Claro, el diablo no nos puede a nosotros ni condenar, ni hacer caer, porque ya estamos guardados, protegidos por la obra preciosa de Cristo. Pero eso no quiere decir que el diablo no esté. La Biblia dice que Pedro lo decía a los hermanos, lo leímos hace 8 días aquí en la epístola. Pedro le hablaba a la iglesia que estuvieran piles porque el diablo estaba ahí, como león rugiente, buscando a quien devorar. Queriendo meterse, tentando. Entonces hay que tener claridad de estas cosas. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará usted? ¿Con qué limpiaré yo mi vida en Cristo? Con guardar la palabra de Dios. ¿Qué significa guardar? Mire que el Señor Jesús dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si permanecen. Y una de las traducciones dice si guardan, si cumplen, si obedecen, si son fieles. Dice la Biblia católica, creo que la de las Américas o la latinoamericana, dice si son fieles a mi palabra. La pregunta aquí sería, ¿somos fieles a la palabra de Dios? ¿Hacemos todo lo que la Escritura dice? Tremendo. Verso 9 del Salmo 119, hermana Angie. Ya lo leí. Acabo de leer 5. El 105, perdón, hermano. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Dice la Biblia que la palabra de Dios es que nuestra luz, nuestra dirección. Hermanos, yo he visto gente que tiene problemas de diferentes índoles y siendo cristianos se ponen a ver videos de actitud positiva, a leer libros de psicología y a hacer una cantidad de cosas y a buscar la solución en todo lugar menos en la palabra de Dios. Pero aquí dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué es lo que alumbra nuestro entendimiento? La palabra de Dios. ¿Qué es la que nos muestra el camino que hemos de seguir? La palabra de Dios. Por eso, como lo hablábamos con hermana Jessica, cuando lo hablábamos ahorita el jueves en el discipulado, estamos viendo teología propia. Observamos el tema de la omnisciencia de Dios, un tema precioso, hermanos. Por eso es que cuando llegan, hermanos, a veces a decir es que Dios me muestra, Dios me revela, quieto, tengan cuidado. 105, el verso 105. Tengan cuidado. Porque la Biblia dice que lo que guía nuestra vida no son los pensamientos, sueños o que la gente tenga. Y yo no estoy diciendo que no los puedan tener, pueden tenerlos.
Pues una cosa es que los tenga y otras cosas que sean realmente del Señor. Pero ¿en qué está usted firme? ¿En qué puede usted estar seguro en su vida? En la palabra de Dios. ¿Qué le muestra a usted el camino? Aquí lo cantamos, hay un coro que cantamos: veo tu rostro, Señor, me has mostrado el camino. ¿Cómo nos muestra el Señor el camino? Con la palabra de Dios. Como Dios no es un ser físico al cual podamos ver y palpar físicamente, la única manera de conocer a Dios, comprender y saber quién es Él, es con la palabra. Pero si yo no permanezco en la palabra, pues no voy a ser dirigido por ella. Y por eso voy a caer en tantas dificultades, problemas, y voy a cometer tantos errores en mi diario caminar. ¿Cuántos de aquí no hemos cometido errores? Amén. Y a veces nos lamentáis: yo no debía haber hecho eso. Pero si nos ponemos a analizar, si yo hubiera actuado como Dios me ordena, ¿hubiera caído en esos errores? No. Si yo estuviese en este momento actuando como la Biblia dice, ¿la estaría embarrando tanto? ¿Por qué nos cuesta hacer tanto la voluntad de Dios? Porque hay personas que dicen: ay, es que yo quiero, pero no puedo, porque es la palabra de Dios, no mora en ellos. Porque lo que más predomina en ellos son sus impulsos, sus emociones, sus sueños personales, sus deseos, pero no la palabra de Dios. Recuerde que Cristo no dijo: vengan que aquí va todo a ser chévere. No, Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome ¿qué? Su cruz. También debe de llevar una cruz. Y también dice: y niéguese a sí mismo. Cuando dice niéguese a sí mismo, dice: ya no es lo que usted quiera hacer. Está comprobado que como usted lo está haciendo no le ha servido para nada. Niéguese a sí mismo, a sus deseos. Lo hablábamos en el instituto con la iglesia del pastor Llenaro. Aún a sus proyecciones profesionales. Porque muchas veces nuestros deseos profesionales nos apartan de la verdad. Nos llevan a hacer cosas que no son agradables al Señor. Es que hasta en eso, hermanos. Es que hasta en eso. Yo reflexionaba en un texto que mi esposa fuiste tú cuando hablamos de los demonios que entraron en los cerdos allá en la región de ¿qué? ¿De los qué? Ganaderos. Eso, sí, porque si yo lo digo, yo digo ganaderos y no es así. En esa región, con esos señores, me preguntaban: bueno, ¿y por qué ellos no aceptaron a Cristo? ¿Por qué vieron ese milagro? No, porque el negocio ya eran los cerdos. Y Jesús vino y les mandó todos los cerdos por el despeñadero. Y entonces ellos, dice la escritura, que no dejaron que Jesús entrara a la ciudad y se fuera, porque amaban su negocio, amaban su profesión, amaban la plática que les producía el negocio que ellos tenían. Y ellos vieron a Jesús, lo vieron como un enemigo a su negocio. Si yo acepto a Jesús, tengo que dejar de criar cerdos. Y hay gente que dice: si yo sigo a Jesús, entonces tengo que dejar esto o aquello. Y hay mucha gente que quiere seguir a Dios sin dejar de hacer, aún en el trabajo, cosas que no son agradables al Señor. Lo mismo pasó con Pablo y las imágenes. Exacto. Esto nos viene a dañar el negocio. ¿Y qué cogieron? Lo cascaron, caen y lo matan al pobre hombre. Porque se reunieron todos los artesanos y vea, ahí hay uno que está convenciendo, y esa gente empieza a seguir a Cristo y ya no nos compra las estatuas, ya no nos compra los ídolos. Y lo llevaron a la cárcel, lo tuvieron que llegar cargado porque lo querían, mejor dicho, se lo querían tragar vivo al pobre hombre. Eso es interesante, hermanos. La fe del cristiano debe ser algo puro. Por eso hasta lo que nosotros hacemos profesionalmente debemos pensar si lo estamos haciendo para la gloria de Dios o no. Jesús dijo: si permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Por eso es que en muchos lugares no predican de esta manera. Predican al Jesús chévere, al Jesús de los milagros, al Jesús que hace tantas cosas. Y la gente corre a estos lugares. ¿Por qué? Porque la palabra es suave, porque la palabra se acomoda a la necesidad de ellos. Pero Jesús dijo: ustedes no pueden ser mis discípulos si no permanecen en mi palabra. Amén. O ayayay. Primera de Pedro, hermana Lady, capítulo 1, verso 23. Dice: pues ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios.
A ver, pues ustedes ¿qué? Nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Ah, interesante. ¿Qué hace la palabra de Dios aquí? Yo le dije 21, pero es del 21 al 23. Léalo hasta el 23, hermano. Ese era el 23. ¿Usted leyó el 21? No, el 23. ¿El 23? El 23. Ah, bueno, listo. Leíste el 23, perfecto. Voy a leerlo desde el 21. Mire lo que dice en la Reina Valera. Y mediante el cual ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿qué? A la verdad. ¿Cómo nos purificamos? A la verdad. Por la obediencia ¿qué? Véala. Y Jesús dijo en San Juan 7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y dice que nosotros somos purificados por la obediencia a esta palabra. Y sigue diciendo, para el amor fraternal, no fingido, para amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y el verso 23 que leyó nuestra amada hermana Lady, dice, siendo que renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, ¿por medio de qué? De la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sabe qué hace la palabra? No solamente nos purifica, no solamente nos limpia, sino que ahí aquí dice la Biblia, nos hace renacer. ¿Cuándo llega el nuevo nacimiento a la vida de un ser humano? Jesús le dijo a Nicodemo, San Juan 3, que el que quisiera entrar en el reino de Dios tenía que nacer de nuevo, del espíritu y del agua, hablando de la purificación y de la transformación que el Espíritu Santo hace en la vida de los seres humanos. Pero, ¿cómo llegamos nosotros a renacer? Dice Pablo en Romanos 10, ¿y cómo creerán si nadie les predica? Si no han oído. ¿Y cómo escucharán si nadie les predica? Luego dice, hermosos son los pies de los que predican la paz, el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesús, ¿cierto? Y después dice, porque la fe viene, ¿por qué? Ah, wow. ¿Cómo es que el corazón de un hombre que está muerto en sus delitos y pecados puede tener vida y renacer a una nueva vida y caminar con Cristo cuando escucha el mensaje que Dios le ha dado, que Dios ha ordenado? Cuando escucha el evangelio, cuando la palabra de Dios entra por su oído a su vida, llega a su mente, a su corazón y produce una transformación, un arrepentimiento. El hombre nace de nuevo cuando es predicado el evangelio, cuando escucha la palabra verdadera. Por eso Efesios capítulo 1 verso 3 dice que nosotros somos sellados cuando, dice ahí, nosotros somos, en él ustedes fueron, en él ustedes habiendo, dice la escritura, escuchado la palabra verdadera. La verdadera palabra, habiendo creído o entendido el evangelio de la salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo nacemos de nuevo? ¿Cuándo somos nuevas criaturas? ¿Cuándo renacemos a una vida? Cuando el verdadero evangelio, escuchen bien, cuando la verdadera palabra entra a nuestras vidas. Por eso es tan importante que desde el pastorado en adelante cada miembro se procure por predicar una palabra clara, bíblica, ser fiel a lo que dice la escritura. Si tú con buenas intenciones le dices cosas que no son a las personas, si tú predicas de un Cristo que la Biblia no habla, las personas van a escuchar pero no van a nacer de nuevo, porque el Cristo que están escuchando y el evangelio que están escuchando no es el bíblico. Pablo dijo en Gálatas, si un ángel de Dios, miren cómo dice, si un ángel de Dios o cualquier otra persona, o inclusive dice Pablo, o yo mismo, después de haberle enseñado la verdad, me tuerzo y vengo a enseñarle otras cosas, no lo crean. Anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Maldito con toda maldición. Sea maldito con toda maldición el que predica un mensaje diferente al que está escrito. Porque el único mensaje que transforma, que cambia, que da vida eterna, es el mensaje escritural, el que está ahí en la Biblia.
no que Dios me dijo, no que Dios me mostró, no que yo siento, no que yo creo, no que es que a este le pareció, no que es que leí un libro y allá decía otra cosa, no, que vi un video por allá y que ese señor sí me parece que, no, lo que dice la Escritura. Esa es nuestra única garantía. Tremendo, hermanos. Entonces, la palabra de Dios nos hace renacer a una nueva vida. Hermano Caleb, Hebreos capítulo 4, verso 12. Y el hermano Isaac, busque San Juan 17, 17. Vea, le salió ahí 17, 17. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor Jesús. Hermana Jacqueline, ¿nos ayudas con una cita? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Gloria a Dios. Doña Amanda, ¿nos quiere ayudar con una cita? No, es que se me descargó el celular. Bueno, tranquila, no, nada de nervios. Gloria sea al Señor Jesús. Bien. Entonces, Caleb, Hebreos 4:12, ¿qué dice? Ayúdenle a encontrar, creo que esa Biblia no tiene Hebreos. Pasen una Biblia que tenga Hebreos, por favor. ¿Tiene hebreo? Sí. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Wow. y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Dice el escritor del libro de Hebreos, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva. Dígalo conmigo, ¿es qué? Viva. Mire, hermanos, ustedes pueden leer muchas cosas, escuchar muchas cosas en su vida, pero ninguna palabra o escrito en este mundo tiene el poder de dar vida. Escucha, hermanos, ¿tiene el poder de qué? De dar vida. Solo la palabra de Dios da vida y vida eterna. Porque recuerde que la palabra de Dios es Cristo mismo. Aquí vamos a entrar a una gran realidad, hermanos. ¿Por qué es tan importante estar sometidos a esta palabra? Porque esta palabra es Cristo. ¿Cómo así, pastor, que esta palabra es Cristo? Que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, o la ¿qué? La palabra. Y la palabra estaba ¿con quién? Con Dios. Y la palabra era Dios. Y más adelante, según el texto Targum, que es la traducción en arameo, en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne. Cuando usted mira la traducción en arameo, que es el texto Targum, ahí dice, y la palabra de Dios se hizo ¿qué? Carne. ¡Wow! Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? La palabra que usted tiene ahí en su celular, en su Biblia normal, la que estamos leyendo es Cristo mismo. Por eso es tan delicado cuando nosotros nos torcemos o nos caemos o nos vamos en contra de la palabra. Porque es irnos en contra de Cristo mismo. Cuando dice que un apóstata niega la palabra, está negando a Cristo. Cuando dice que alguien es hereje, es porque está en contra de Cristo. Cuando alguien es dogmático, quiere decir que no le interesa lo que Cristo diga, sino que prefiere enseñar lo que a él le parece. ¡Wow! Y no es que aquí todo sea perfecto, pero oramos al Señor para que nos ayude a mejorar y a cada día ser más fieles a su palabra. Impresionante, hermanos. La palabra de Dios, que es Cristo, es viva porque es Cristo y nuestro Cristo está vivo y eficaz, es decir, que es contundente en hacer el trabajo que tiene que hacer. ¿Y cuál es el trabajo que hace? Dice, penetra el alma, dice, penetra nuestro ser y divide nuestra alma y nuestro espíritu. Ojo a esto, ¿divide qué? El alma y el espíritu. Solo una cosa en este mundo puede dividir el alma y el espíritu. El cuerpo se puede dividir en muchas partes porque es físico y cualquiera lo puede hacer. Como machetín, si quiere, divida. ¿Sí? Podemos hacerlo, pero el alma y el espíritu son espirituales.
Son dos partes de nuestra existencia gloriosa que no podemos ver, que están ahí pero no los podemos ver. Y lo más tremendo es que el ser humano es la unión perfecta de estas dos, tres cosas. Y cuando estas cosas llegaran a desprenderse una de otra, no puede existir el hombre. No puede existir. Un hombre sin alma, un hombre sin espíritu, un hombre sin cuerpo, no puede ser hombre. Pero mire que la palabra de Dios es tan poderosa que cuando entra en nuestras vidas logra dividir, separar, confrontar, redarguir, quebrantar hasta lo invisible de nuestro ser, el alma y el espíritu. Y dice, los divide, los separa. ¡Wow! ¿Será importante ser fiel a la Escritura? Hay sermones muy bonitos. Yo he escuchado sermones que lo hacen a uno llorar, que uno sale como emocionalmente como, chévere. Pero esa palabra tristemente muchas veces no produce cambio. Pero cuando te enseñan la palabra de Dios, así no llores, así no te haya gustado. Generalmente cuando la palabra de Dios es enseñada, la gente sale aburrida, sale, uy, pero este man sí echa vainas. Uy, pero es que nos dieron duro. Pero es esa clase de palabra la que realmente nos transforma, la que realmente nos confronta y la que realmente nos hace caminar en la verdad de Dios. Amén. Amén, amén, hermanos. Amén. Gloria sea el Señor. Juan 17:17, hermano Isaac. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando Jesús estaba orando al Padre en San Juan capítulo 17, estaba orando por sus discípulos, primeramente por sus apóstoles, pero luego dice que oraba también por todos los que vendrían. Y cuando Jesús ora, dice que tanto a sus discípulos como a todos los demás los santifique ¿en qué? En tu verdad. ¿Con qué se santifica el hombre? En tu verdad. ¿Y qué es la verdad? Santifícalos en tu verdad, Señor. Padre glorioso, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad y la palabra es Cristo. Cuando usted es fiel y respetuoso a la Escritura, usted es fiel y respetuoso a Cristo y usted está siendo santificado. ¿Cómo puede el ser humano santificarse? ¿Cómo puede ser limpiado y caminar bien con Dios si no guarda la palabra de Dios? Si se va en contra de ella, si con buenas intenciones dice cosas que no son de la Biblia. ¡Wow! Esto es, hermanos, tremendo. Y a usted y a mí nos debería generar esto mucho temor y más respeto. De que cuando nos acerquemos a la Biblia, ¿cómo la vamos a leer y cómo la vamos a enseñar? Recuerde que en las predicaciones anteriores leíamos que los falsos profetas, o sea, los que predican lo que no es, aunque sean famosos y todo eso, dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, lo leímos, acá hay más de uno que va aterrado. En la PDT dice, esas enseñanzas los llevan a ustedes a la condenación. Así lo dice la Biblia. Porque ese día lo contestamos porque mi hermano Willy, que no está hoy acá, él preguntó, bueno, ¿y qué pasa cuando una persona está metida en un lugar donde no se enseña la Biblia como es? Entonces yo le dije, leamos el texto, y el texto dice que los que están en esas enseñanzas, dice, esas enseñanzas los llevan a la condenación. Y luego leímos, creo que es 1 de Pedro, 1 Timoteo 4, al final el 16, 1 o 2 Timoteo el 4 al 16, ahí verifíquenme alguno de ustedes, donde Pablo le está diciendo a Timoteo que preocupe por enseñar bien la Escritura, porque dice que si enseña bien la palabra, haciendo esto asegurarás tu salvación y la de quienes te escuchan. La responsabilidad del siervo de Dios es predicar bien y lo que está escrito, porque de esta manera conducirá por un camino de salvación a quienes escuchen ese mensaje. Porque solo la palabra de Dios hace renacer, dar vida nueva a quienes la escuchan. La fe viene por el oír, pero no por el oír cualquier cosa, sino el oír la verdadera palabra de Dios. Esa palabra que es pura, que es limpia y que penetra el alma y nos confronta totalmente. Amén. Gloria sea al Señor. Hermana Jacqueline, por favor, 2 Timoteo 3, 16
y 17. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo, completamente capacitado para toda buena obra. Uy, tremendo, hermanos. En la Reina Valera dice, porque toda la escritura es que inspirada. ¿Qué quiere decir inspirada? La transmisión. Porque es que hay gente que dice, no, hay gente que te va a decir a ti algún día, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la escribieron hombres. Pues claro, es que aquí nadie está diciendo que bajó un dedo del cielo y escribió mismo, nadie está diciendo eso. La palabra fue inspirada. Lo que quiere decir es que Dios inspiró, capacitó, le dio la habilidad, el don, el talento a los santos hombres de Dios, a los apóstoles y a los profetas de escribir la palabra de Dios, de dejarla escrita. Cuando no había doctrina, Dios dotó a los apóstoles y a los profetas de la capacidad de entender la doctrina para dejarla escrita, y por eso es que en las enseñanzas anteriores miramos que debemos permanecer en el fundamento de los profetas y apóstoles, porque a ellos fue los que el Señor inspiró para que esto estuviera escrito. Cuando alguien dice, Dios me reveló, Dios me mostró, Dios me dijo, esa persona está diciendo que a Dios le faltó revelar algo, que a Dios se le olvidó algo. No, mi hijo, se me olvidó algo. Vaya, escriba otro libro porque se me olvidó. Juan en su epístola, en su carta al Apocalipsis, todo está escrito. Y el que le cambie, el que le tuerza, el que le añada, grave. Porque el Señor va a tratar con él. Toda la escritura, dijo Pablo, es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Dice la Reina Valera, si mal no escuché, para guiar a la gente, con el objetivo de que el que le sirva a Dios sea perfecto y esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿En qué debe capacitarse alguien que quiera servirle al Señor? En la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios. Y yo lo digo con mucho respeto y estoy de acuerdo con muchos hombres de diferentes iglesias que predican lo mismo. Dice, hoy en día se le dice a pastor a cualquier TikToker que sube videos, a cualquier gente que suba videos en Facebook, bueno, en las redes sociales, a cualquier persona, uy, sí, este es pastor, este es maestro. ¿Y dónde está su proceso de formación? ¿Dónde está su evidencia? Muestre su vida. No digo que todos, pero la gran mayoría de los que suben videos dicen cosas terribles. Pero como hablan tan bonito, la gente le dice amén, gloria a Dios. Ay, Dios mío, el pastor, mire esta predicación. Uy, pastor, mire esta, ¿qué dice la Biblia? Impresionante. Impresionante. ¿Y por qué caemos muchas veces, o por qué caen muchos en esos errores? Porque no conocen la Escritura. Porque no conocen la Escritura. Esta semana, no sé si la hermana Gloria lo escuchó, creo que fue Emilia la que lo escuchó. Estábamos aquí abajo en la tienda. Llega un vecino por acá que no le gustan mucho las cosas de Dios y me dijo, ¿usted también hace llover oro? ¿También convierte el agua en vino? Así me dijo. Porque yo sí lo puedo hacer. Y le dije, mentirosos. A veces esos son falsos. Quieren hacer señales disque divinas para engañar a la gente. Y como la gente no conoce las escrituras, ay, amén, allá sí hacen milagros, así. No, hermanos. Yo estoy seguro de que Dios hace milagros. Pero cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Dios restaura hogares en su momento. Dios hace la obra. Lo que usted y yo tenemos que hacer es ser fieles a la palabra de Dios, cumplir sus ordenanzas. ¿Qué dice la Biblia? Congréguese, ore, cante, lea las escrituras, tenga comunión con sus hermanos,
Del resto se encarga el Señor. El Señor se encarga de sanarte, de restaurarte, de prosperarte, de hacer la obra que tenga que hacer en tu vida. Porque al que es fiel al Señor, Dios le ama, Dios le guarda, Dios le bendice y Dios le ayuda. Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Toda la palabra de Dios es inspirada y nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye, es decir, nos muestra el camino y con la mira, el objetivo de hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entre más tú escudriñas las Escrituras, mejor vas a estar preparado, no solo para predicar el Evangelio, sino para guiar a todos los que puedas al camino real de la salvación, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Amén. Terminamos, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 21. Voy a leer a favor de todos ustedes. Dice, 14 no, hermanos, 19. Perdón, es que aquí escribí, hasta yo mismo no entiendo mis números. 19, 21. ¿Listo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Tenemos también, voy a coger esta Biblia, mírenme acá. Tenemos también la palabra ¿qué? Profeta. ¿Usted quiere que un profeta le hable? Aquí están todos los profetas. ¿Quiere palabra de profecía? Aquí está. Pedro dijo, tenemos la palabra ¿qué? Profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Miren, la única que usted puede creer y tener plena seguridad de que es verdadera es esta. Las demás póngalas en duda. Pero esta es segura. Señor. Dice eso porque los profetas antiguos hablaban de Cristo, ¿no? Y vino Cristo, se cumplió la profecía, entonces no hay vuelta de él. Y cuando hablamos de profetas, hermano Robert, mi amada iglesia, a los profetas los querían tanto que a todos los buscaban para matarlos. Sí, sí. Ah, porque la profecía de Dios era de tendrás carro, casa, beca, tu hogar, tu familia. No, hermano. ¿Cuál era el mensaje principal de los profetas? Arrepiéntanse o al infierno se van. Ese era el mensaje principal de los profetas. ¿Sí? Ese era el mensaje principal. Por eso es que no debemos creer en profetas que no enseñen. Pablo en 1 Corintios 14 habla de la función del profeta. Y el profeta tiene la función de corregir, edificar y consolar. Pero tiene que corregir, tiene que exhortar. Pero los profetas modernos, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer, y amén, amén, amén. Pero tienes que traer el pacto, la semilla, la siembra, la platica, y si no, no hace nada. Ah, tremendo. Señor. Pastor, digo yo, pienso, ¿cierto? Sí. Si existieran verdaderamente hoy los profetas, lo hubieran matado. Los estarían persiguiendo. Sí. Exacto. Así. ¿Los verdaderos apóstoles los querían? Sí, los querían, pero mataron. Y los mataron. Sí, pero no los amaban. Los perseguían. ¿Qué diferencia tan tenaz? ¿Y por qué? Porque ellos hablaban bonito. Porque ellos hablaban mensajes. No, porque ellos predicaban la verdad. Y la verdad es que el hombre está en pecado, y para salir de ese pecado y tener vida eterna, solo hay un camino, y es Cristo. No hay más. La vida y la verdad. Amén. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Usted y yo hacemos bien cuando estamos atentos a esta palabra. A esta. Yo como ser humano, como pastor, me puedo equivocar en algo, pero usted hace bien cuando está atento en esto. Que Dios nos guarde de equivocarnos. Ojalá no. Pero usted hace bien cuando está atento a esto. A la palabra profética más segura.
Dice que alumbra. ¿Se acuerdan que vimos que la Biblia dice que es lámpara a nuestros pies en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones? Esto en otro sentido es que tenemos que tener nuestra mirada fija en la palabra de Dios, que es la que nos muestra el camino a Cristo, hasta cuando Cristo se levante, vengan las nubes y levante su iglesia gloriosa. Amén. Amén. Gloria sea el Señor Jesús. Y sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿de dónde? De la Escritura. Me interesa que Pablo dice de la Escritura. Porque en esa época también había profetas, gente que decía ser profeta y que hablaba de parte de Dios. Y Pedro no dice que ninguna profecía de los que hablan por ahí, no, dice que ninguna profecía, ¿de dónde? De la Escritura. De las demás usted puede opinar lo que quiera, pero de la profecía que está en las Escrituras, ninguna fue de interpretación o es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque la tenemos todos al alcance y ha sido revelada para todos. Amén. No es una interpretación privada, porque nunca la profecía que Dios dio fue traída por voluntad humana. O sea, esto no fue que les pareció, no fue que Jeremías dijo, a mí me parece, no fue que Isaías dijo, ay, yo cómo voy a escribir eso. No, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, estos eran hombres santos. ¿Sabe por qué dicen que eran santos? Porque ellos hacían la voluntad de Dios. Amén. Dios les decía, vaya y predique, pero me van a matar, vaya y predique, bueno, está bien. Dios le dijo a Moisés, vaya, saque a mi pueblo, pero ojo que el emperador no los va a soltar. Y él dijo, ¿y entonces para qué me mandas? Vaya, porque yo lo mato. Bueno, yo voy. A Jeremías, ¿qué le digo? No digas, no soy un niño, porque a todo lo donde yo te envíe dirás, y todo lo que yo te diga que digas, eso dirás. Y él dijo amén y se fue. ¿Qué dijo el profeta Samuel cuando estaba escuchando la voz de Dios? Dijo el sacerdote, me están hablando, no, vaya que es Dios el que le está hablando, heme aquí, envíame a mí. Por eso eran santos, porque escucharon la voz de Dios y la siguieron. Y dice aquí la Escritura, los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso la palabra es santa, porque no es una invención humana, porque los que la escribieron fueron inspirados por Dios y llenos del Espíritu Santo para que esta palabra hoy llegara a nuestras vidas. Y tantos miles de años después de esta palabra tan gloriosa, hermanos, desde que se escribió esta palabra sigue transformando, restaurando vidas y llevando a las personas al cielo mismo, a la comunión misma. Por eso, mis amados hermanos, es tan importante que usted y yo seamos fieles a las Escrituras. Si tú revisas textos como el Salmo 33:6, como Hebreos 11:3, como Primera de Pedro, estos versos que estamos leyendo, usted va a encontrar algo tremendo. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo que vemos, bonito o no, se va a acabar, va a pasar, pero la palabra de Dios es eterna. ¿Y sabe por qué la palabra de Dios es eterna? Porque la palabra es Cristo mismo, y Cristo vive para siempre, y por eso puede darle vida eterna a los que en Él confíen y a los que permanecen fieles a su palabra santa y gloriosa. Por eso al Señor Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo sea la gloria, la honra, el poder, honor y alabanza por siempre y para siempre. Amén y amén. Denle gloria al Señor Jesús con un fuerte aplauso. Y a su nombre, denle fuerte, y a su nombre, denle gloria al Señor con esas palmas. Aleluya. Colóquese sobre sus pies, mis amados hermanos. Vamos a orar. Esa palabra eterna y gloriosa es Cristo. Por eso seamos fieles a la palabra de Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Oremos, amada iglesia.